Mis hermanos, buenos días. Es un gusto y es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, 22 de mayo del 2021, bienvenidos al devocional de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte. El día de hoy estaremos escudriñando la palabra de nuestro Padre, el libro del Éxodo, capítulo 20, los versículos del 18 al 26. Vamos a iniciar, mis hermanos, con una oración y particularmente hoy quiero pedirles que estemos en oración por la salud de nuestro pastor René Zapata. Él tiene un pequeño malestar, de hecho están atendiéndolo ya los médicos, ha tenido un poco de fiebre. Confiamos en Dios, en que su salud estará bien. Pongámoslo en nuestras oraciones, mis hermanos, por favor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en torno a tu palabra, Señor, porque nos alimentas día a día, Señor, con tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien el día de hoy hable a través de tu siervo, Padre. Y queremos poner en nuestras oraciones y en tus manos, Señor, la vida y la salud de nuestro querido y amado pastor René Zapata, Señor. Sabemos que tú estás en control, que tú le devolverás la salud que tanto anhelamos todos como cuerpo de Cristo, Señor. Sabemos que Él estará bien, esperamos que y sabemos que está en buenas manos, Señor, y que los médicos tomarán las mejores decisiones para que muy pronto lo tengamos rebosante de salud como es nuestro deseo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, nos edifique y nos permita seguir creciendo en tu palabra, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, el día de hoy estaremos revisando el capítulo 20 del libro del Éxodo y particularmente los versículos del 18 al 26. Vamos a leer el versículo 18 al 20. La palabra del Señor dice lo siguiente. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Imaginemos, mis hermanos, esta escena. En medio del desierto, el pueblo de Israel confundido, atribulado por diferentes situaciones, y de repente el monte con estos truenos, relámpagos, mostrando el poderío de Dios, pues necesariamente iban a sentir ellos un temor. Aquí es importante que notemos que hay dos situaciones o dos tipos de temor. El primer tipo de temor sería el temor provocado por la culpa. Yo recuerdo cuando pequeño, ¿no? Y seguramente que todos nosotros lo recordaremos, ¿no? Que cuando hacíamos algo que muchas veces ni siquiera sabíamos, nuestra madre decía, pero ahora que llegue tu padre vas a ver, ¿no? Y uno no sabía ni qué le iba a pasar. Entonces, precisamente porque uno sabía que tenía culpa. Este es el primer temor. Pero es de ese temor del que nos está hablando este pasaje, mis hermanos. No, hay otro tipo de temor. Ese temor es debido a honra y a reverencia, es decir, que ante el poder que nos está demostrando nuestro Padre, debemos tener ese temor, pero precisamente por esa grandeza, por ese respeto y esa obediencia que le debemos a Él. Ahora, esta demostración de poderío, mis hermanos, más que temor, nos debería provocar una sensación de seguridad. Al saber nosotros que tenemos un Padre tan poderoso como ningún otro, nos deberíamos sentir completamente protegidos, nos deberíamos sentir cobijados, resguardados, y ¿quién podría contra nosotros al ser hijos del Todopoderoso? Sin embargo, esa culpa que tenemos, ese pecado que siempre nos persigue, nos hace que temamos a Dios y que creamos que este Dios es un Dios castigador cuando en realidad es un Dios totalmente amoroso. El siguiente pasaje, mis hermanos, que sería del 21 al 23, vamos a darle lectura.
Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. ¿Por qué sería que Dios se apareció de esta forma a los israelitas? Eh, Creo yo que aquí lo que quería Dios demostrar a los israelitas es mostrar con este poderío que Él es un Dios vivo, que Él está pendiente y que estaría pues pidiendo obediencia al pueblo de Israel. En este pasaje particularmente, mis hermanos, Dios está pidiendo al pueblo de Israel que no se haga ídolos. Recordemos que durante su estadía en el pueblo de Egipto, al verse influenciados precisamente por estas tradiciones y cultura del pueblo egipcio, pues este pueblo de Israel se vio contaminado y necesariamente tuvo tendencias hacia a la adoración de ídolos y demás. De hecho, más adelante veremos que 40 días adelante ellos estarían alabando y adorando un becerro de oro precisamente por esta debilidad que ellos manifestaban y que Dios sabía que finalmente ellos iban a fallar. Entonces Dios lo que está demostrando en este pasaje, mis hermanos, es que les está advirtiendo que no se hagan ídolos, que es un Dios celoso y que solamente le debemos reconocer a Él como un Dios todopoderoso y no debemos hacernos ningún tipo de ídolo. En el versículo 25, mis hermanos, perdón, el versículo 24 nos habla de lo siguiente: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. En este momento nuestro Padre les está pidiendo a su pueblo que hagan un altar donde finalmente le van a rendir honor. Esto es una actitud o un tiempo previo al establecimiento del tabernáculo, donde ya finalmente tenían ellos un templo que podían transportar, un lugar donde podían alabar y enaltecer a Dios. Para esto, al igual que para las indicaciones del tabernáculo, Dios le da las indicaciones exactas de lo que deben hacer. Aquí particularmente les indica que debe ser un templo sencillo. Esto no quiere decir que el lujo, la ostentación esté peleado con el alabar a Dios, sino que lo que realmente Dios está buscando aquí es que no nos distraigamos con cosas secundarias, que no perdamos de vista el objetivo primario, que es alabar a Dios. Entonces, lejos de pedir que hubiese escalinatas, que hubiese piedras labradas, etcétera, lo que pide Dios es únicamente que sean piedras puestas unas sobre otras, precisamente para que no haya esta distracción. Decíamos que más adelante Dios dictará al pie de la letra cuáles serán las instrucciones para que finalmente sea edificado el tabernáculo, este templo que finalmente iban a poder transportar y donde iban a poder alabar a Dios. Leamos ahora el versículo número 25. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Como decíamos, finalmente no hace falta todo este lujo, esta ostentación, y finalmente es que el objetivo sea que Dios sea eh, soberano precisamente y sea el único punto donde vamos a establecer nuestra vamos a estar concentrados plenamente en Dios. Ahora, no hay nada de malo en tener un lugar atractivo para adoración. A veces cuando en nuestro tiempo nosotros asistimos a algún templo, bueno, pues a veces criticamos, ¿no? Que están muy ornamentados y nos preguntamos si realmente Dios estaría pidiéndonos esto o estaría Él eh, eh, agradeciendo de alguna manera o
no sé, si fuese estrictamente necesario, ¿no? Aquí realmente es que no perdamos de vista que solamente el sacrificio de nuestro Señor es lo importante en este centro de adoración. En el versículo 26 nos dice la palabra, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Recordemos que en aquellos tiempos la vestimenta típica era simplemente una especie como de túnica y no se habían utilizado aún la ropa interior. Entonces, sabedor nuestro Padre de que en nuestra naturaleza humana y pecaminosa estaría presente, bueno, pues quería que también no hubiese distracciones de esta forma, ¿no? Más adelante, veíamos que para subir las escaleras, bueno, pues había que levantarse la túnica para no tropezar, entonces esto podía provocar alguna distracción. Entonces Dios no quería permitir que nada recordara nuestra naturaleza física en el momento de alabar a nuestro Padre. Eh, ¿Qué nos deja de enseñanza este pasaje, mis hermanos? Que debemos ser obedientes, que debemos ser fieles al Señor, que no debemos generarnos ningún tipo de ídolo. Es muy fácil que ante una necesidad recurramos a un amigo al cual le tenemos mucha confianza, recurramos a alguna institución financiera que nos tiene una línea de crédito abierta, recurramos a un médico al cual le tenemos una confianza ciega y que finalmente nos olvidemos de Dios. Recordemos que Dios es un Dios celoso y al primero que debemos recurrir es a Él. Ante cualquier necesidad, por mínima que nos parezca, lo que debemos hacer es siempre tenerlo presente y saber que Él está al pendiente nuestro y que aún que no le pidamos las cosas, nuestro Padre está pendiente de qué necesitamos. Recordemos que el Espíritu Santo al morar dentro nuestro, nos conoce plenamente y entonces Él está pidiendo a nuestro Padre indirectamente o directamente, puesto que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos más interiores, Señor. Entonces, decíamos, recordemos que solamente hay un Dios todopoderoso, y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos llamarnos hijos suyos. Y a diferencia de como veíamos en el pasaje del día de ayer, donde Dios nos da los mandamientos para cumplir su ley, y que nadie, salvo nuestro Señor Jesucristo, es un ser perfecto que pudiera dar cumplimiento cabal a la ley, si fuese por esta ley, no tendríamos la capacidad para poder ser salvos y poder ser hijos de Dios. Entonces agradezcamos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que cumplir esta ley incumplible porque no somos perfectos, y que finalmente es por gracia que podemos ser llamados dignamente hijos de nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, mis hermanos, lo que el día de hoy nos dice este pasaje de Éxodo, capítulo 18 al 26, que hemos titulado El gran temor a la presencia de Dios. Entonces tengamos temor a Dios, pero no ese temor por culpa, sino ese temor a su gran poderío, a su gran amor, y, y estemos seguros de que somos hijos suyos y seamos dignos hijos suyos a través de su palabra, a través de nuestras acciones, a través de cumplir y obedecer lo que Él nos mande. Gracias, mis hermanos. Pues quisiera agradecerles el día de hoy que, que se hayan conectado con nosotros. Recordemos que estos devocionales que se hacen día a día es para que nos mantengamos en la palabra de Dios. Ojalá que cada vez podamos ser más quienes nos conectemos. Y como mencionaba en un principio, estemos en oración por nuestro pastor René Zapata. Confiamos en Dios que Él estará bien y que prontamente le estaremos viendo alegre por las instalaciones de la iglesia para seguir compartiendo de su palabra. Recordemos que el día de mañana tenemos 2 cultos, el de las 11, que gracias a Dios está lleno, aún hay algunos lugares para el culto de 1:30,
También tenemos culto de media semana. La Escuela de Desarrollo Cristiano también ha iniciado ya nuevos cursos. Entonces participemos, mis hermanos, para que sigamos creciendo en esto. Y permítanme saludar a algunos de los hermanos. A ver, a mi hermano Marco Antonio, buenos días, mi hermano Álvaro Barojas, mi hermano, buenos días. Lilia Martínez, buenos días. Brígida García, hermana, buenos días, qué gusto. Irma Argüelles, Yolanda Torres, hermana, usted siempre fiel, conectada